Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 20. Hoy, de una manera específica, queremos subrayar el versículo 32, justamente después de que haya este encontronazo, digamos así, entre Saúl y Jonatán, porque le dice todo. Saúl se enfureció contra Jonatán, nos dice en el versículo 30. Hijo de una mala mujer, así le dice, ¿verdad? Que nuestra expresión tendría otras más fuertes aún, era para nosotros. ¿Acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? También aquí Jesé, como diciendo uno cualquiera, ¿verdad? Que no tiene nombre, que no tiene apellido, de Belén, para vergüenza tuya y deshonra de tu madre. Entonces eso lo tira por el suelo a Jonatán. Y aquí viene la intención. Aquí por fin nosotros podemos saber y conocer qué es lo que le estaba doliendo, digamos, entre comillas, a Saúl. ¿Por qué lo que tanto le estaba persiguiendo a David? O sea, ¿cuál era el problema? Porque en ningún momento también se va describiendo y se va diciendo lo que ahora va a confesar el mismo Saúl. David tampoco, él también se preguntaba qué es lo que le pasa. Decía en el capítulo 20, al inicio, justamente cuando se encuentra David con su amigo, con Jonatán, él también le pregunta y hasta incluso comenzaba a desconfiar de su amigo, porque ¿qué es lo que tiene Saúl contra mí? ¿O sos vos el culpable verdaderamente? ¿O sos vos el que le está pidiendo que me haga desaparecer, que me mate, no sé, qué clase de amigo, etcétera? Ahí entonces comienza, ¿verdad? Los dos entran en crisis. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre? Le dice, para que me persiga a muerte. Jonatán le respondió, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo, le dice, le cuenta todo. ¿Por qué entonces me habría de ocultar ese asunto? O sea, le dice, no hay nada. ¿Por qué me habría de ocultar? O sea, le está hablando a David diciéndole, no, sos vos nomás que está medio delirando. No hay nada contra vos. No hay nada de eso, le dice encima, ¿verdad? Medio imposible. Entonces yo de Jonatán y David, y socio, ¿no? Pero David, ahí está, David insiste y le dice, no, espera un poquitino, le dice David aquí a su amigo Jonatán. Tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Entonces eso. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte, ¿verdad?
Jonatán dijo a David, estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú digas. David le respondió, mañana, etc. Y le va pasando, ¿verdad?, la información, lo que va a suceder, que tenía que estar allí para sentarse, ellos iban a estar los 4 juntos, Joás entre ellos, el jefe del ejército, en fin. Todo esto son elementos interesantes que de a poquito, en un proceso, nos va mostrando el desarrollo. Pero es un libro pedagógico. Entonces, en vez de que tuve ya descubrí ya las cosas que en el fondo había algo que le estaba picando mucho a Saúl. A operar el oyucay caseina David. Y aquí por fin descubrimos en el versículo 31, porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino, le dice. Es decir, que él lo que estaba mirando era para su hijo Jonatán. Estaba mirando la monarquía, estaba mirando el reino, ¿verdad? A pesar de que ya, de una manera muy inteligente, el autor sagrado, el agiógrafo, nos va mostrando y nos va diciendo que Jonatán era una persona muy abierta, muy libre, y dice, no, si yo no soy para esto, entonces David, no tengas ningún problema. Yo no estoy aferrado, no estoy atornillado a ningún poder ni ninguna clase de poder, ¿verdad? Aquí, si vos sos mucho más valea, lleva peñan de yara, no hay nada, dele ya poponaveta, porque veo que vos estás mirando al pueblo y estás procurando el bien del pueblo, de la gente. No, adelante, ella apoyan yo no tengo ningún problema. Ustedes pon algo libro, a veces está formal, ¿verdad? Porque nosotros de aquí podemos entender lo que significa el verdadero servicio a la gente y al pueblo. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito.
eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención, a veces en una canción, en un abrazo. El Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así
que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos hablando nosotros aquí juntos, reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro, capítulo 20. Y ahora queremos entrar, decíamos, con esta pregunta que está haciendo en el 32. Jonatán replicó a su padre Saúl: ¿por qué va a morir? Es decir, ¿por qué le querés matar a David? ¿Cuál es el problema? Porque en el 31, enseguida, después que le dice, manda ahora mismo que me lo traigan. Manda ahora mismo que me lo traigan. Porque dice, ni tú ni tu reino, ni tú ni tu reino van a estar seguros mientras ese tipo viva. Porque peor ya puedan de golpe de estado, o están de yuca, cualquier cosa. Entonces, ni tú ni tu reino. Nadie puede estar tranquilo mientras David. De ese entero de amo yepopete chupé, entero de solamente falta que le dé el reino. A él le dan 10.000, a mí me dan 1.000. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el ídolo es David el ídolo. Ande bien de Yeshacuay, Jonatán, ¿viste? ¿Se da cuenta? Entonces, es como que él quiere colaborar con su propio hijo, ¿verdad? Haciendo desaparecer a David, así entonces Jonatán puede seguir tranquilamente como rey. Manda ahora mismo que lo traigan. Sin embargo, la figura de Jonatán, entonces,
es una cosa interesante, ¿verdad? Jonatán replicó a su padre por qué va a morir, qué ha hecho. Aquí, cuando Saúl dice, se encendió la ira de Saúl y le dijo, hijo de la perversa y de la rebelde. Imagínense cómo le llama a su propio hijo, ¿verdad? Y a su propia esposa, ¿verdad? O a la madre de su hijo. Jonatán supo que esta respuesta, que el corazón de Saúl estaba decidido a hacer el mal contra David. Si el corazón de Saúl fuera diferente hacia David, podría haber estado decepcionado, pero no furioso. Absolutamente, entonces, estaría decepcionado, pero no furioso, no de esa manera, ¿verdad? Y ahora viene esta pregunta, cuando Jonatán le tiene que preguntar a su padre, ¿por qué ha de morir? Le dice, erúdase, tejo, erucáñende, o sea, ya te quiero poner en prueba, vos que vas a ser el rey, erucáñende, a ver, porque debe morir. Y yo como rey, entonces, ordeno, hazlo eso. Ahí está Joás también, jefe del ejército, imagínense. Ciertamente esta era la intención de Saúl, a pesar de su juramento anterior. ¿Se acuerdan que ya también en un momento ya hubo un encontronazo entre Saúl y David, cuando ellos solos, ¿verdad? Pero después quedaron de nuevo en paz y el otro le dijo, no, por favor, jamás, yo te voy a matar, nunca, jamás, por favor. Yapulo. Por eso yo digo, este es un libro para los políticos, verdaderamente, ¿verdad? Porque aquí entonces te está demostrando, Saúl, un yapulo de primera y yapú formal. Entonces, y las cosas, pero absolutamente nada que ver. Entonces, vive Yahvé, que no morirá. Y eso también le había dicho a su propio hijo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en el 19:6, eso mismo le había dicho cuando le confronta su hijo Jonatán. Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento, encima un juramento, cuando ya le había preguntado, por la vida del Señor no morirá. La intención de Jonatán era en favor siempre de David, y le había dicho ya a su padre, por eso que también le dice, yo sé que al final de cuentas vos lo único que estás haciendo es defender a ese tipo, a ese hijo del tal Gesema, ¿entendiste? O sea, es siempre mirar de una manera muy egoísta, porque el agiógrafo lo que quiere enseñarnos a nosotros es a regir, a gobernar, pero a favor de la nación, a favor de la gente, a favor del pueblo, ¿verdad? No a favor nuestro, a favor de mi hijo, a favor de mi familia, y cómo anda para todo el mundo, pues si hay pona ahí, se lo va a poner, si hay ya popea, etcétera, etcétera. Entonces le tengo al pueblo ahí como esclavitos, ¿verdad? Y lastimosamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Uno una vez se recorre, yo por lo menos recorro mucho y me voy y veo, pero mansiones, ¿verdad? Mansiones de gente que uno mira, como decía uno de los padres de la iglesia, al súper rico, nunca le pregunte cuál fue el origen, cómo comenzó, ¿verdad? Después ya puede hacer todo lo que quiera porque ya hay plata y ego, ya mantiene pues, el poder, ya mantiene la economía y ya puede hacer todo lo que quiera. Porque con eso después se va enriqueciendo de nuevo, ¿verdad? Y mira que eso ya los padres de la iglesia decían, estaban en el 400 después de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este día, leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 11, del 29 al 36. Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera,
Ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y así continúa esta palabra de Dios. Pablo, que escribe a los romanos, como Dios escribe recto, decimos siempre nosotros con esta terminología, en renglones torcidos. No hay mal que por bien no venga. Porque aquí dice, a la desobediencia, entonces por eso vino la posibilidad, dice, para ustedes los paganos, y así Dios llegó hasta ustedes. Pero así también por esa desobediencia, ahora es el momento y la gracia para que nosotros verdaderamente podamos ofrecerles y mostrarles que la gracia del Señor, para que todos lleguemos a la verdad, para que todos lleguemos a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Maradona era un grande, Messi un señor, pero a Francisco el que más le gusta es Pelé. Una declaración dura viniendo de un argentino, pero lo cierto es que no hablaba desde un punto de vista futbolístico. Durante una entrevista con la televisión pública italiana, le preguntaron si prefería a Maradona o Messi. Él respondió así: diré un tercero, Pelé. Maradona como jugador fue un grande, pero como hombre fracasó. Resbaló por culpa de la corte de los que lo elogiaban y no le ayudaban al pobre. Messi es correctísimo, un señor, pero yo prefiero a Pelé, un hombre de corazón, una gran humanidad. En todo caso, son tres grandes. Francisco dijo que se vio una vez con el difunto astro brasileño. Messi también estuvo en el Vaticano gracias a que se vio involucrado en la iniciativa educativa del Papa, Escolas. Lo mismo sucedió con Maradona, quien saludó al Papa muy efusivamente. Estoy muy conmovido por haberlo abrazado, por sentirme argentino y por volver a la iglesia después de haberme alejado al perder a mi madre, cuando se la llevó Dios. Pero hoy estoy contento de reencontrarme con la iglesia, con Francisco y de jugar por la paz. Al Papa le gusta bromear con los futbolistas sobre la delicada cuestión de si son de Maradona o de Pelé. Al brasileño Ronaldinho intentó ponerle en un aprieto. Sin embargo, ahora ha sido él quien se ha pronunciado, aunque eso sí, desde un punto de vista humano, no futbolístico. ¿Qué le va a pasar? Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única.
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 20, primero Samuel, primer libro. Aquí
Jonatán le dice, ¿por qué ha de morir? ¿Por qué ha de morir? Mise, dame una explicación. ¿Qué te hizo? ¿Cuál es el problema? Vamos a reflexionar un poco. Tiene que haber un motivo. Pero vamos a ver qué le dice. Ciertamente esta era la intención de Saúl. A pesar, como dijimos hace rato, que le había hecho en el capítulo 19:6, le había dicho, no, jamás. Y hasta le hace un juramento. ¿Por qué tiene que morir? Ay, llega y ¿por qué tiene que morir? No, ay, no, te lo juro. Jamás. A pesar de las intenciones de Saúl, David no moriría a manos de Saúl ni de ningún otro enemigo. Ni de ningún otro enemigo. El hombre propone, ¿verdad? Pero al final entonces hay que ver si nosotros lo cumplimos o no lo cumplimos en el sentido de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces la pregunta, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán responde no solamente defendiendo a David, no solamente defendiendo a David. ¿Qué más es lo que Jonatán aquí está queriendo decir? Sino que también lo que era correcto, lo que era correcto. No es entonces solamente porque es mi amigo, entonces yo le voy a defender, porque es como decir, ¿verdad? Nosotros algunas veces encontramos mucha gente corrupta que esas personas tendrían que verdaderamente verse con la justicia y pagar, ¿verdad?, el derecho a la justicia. Pero no, no, es mi amigo, es mi amigo. Es mi amigo, a ver, todos somos amigos. Todos somos amigos, a ver. La erecomía, ese es mi amigo. Entonces, zafamos, ¿verdad? Pero así, pero deliberadamente, ¿verdad? Y seguimos. Y así nos va. Se mandó a Víctor Benítez. Y así nos va. Y bueno, pero entonces tenemos que mirar verdaderamente qué es lo que nosotros estamos queriendo proponer desde lo que estamos encontrando de esta enseñanza, ¿verdad?, bíblica. El libro de Samuel es un libro maravilloso para una enseñanza bíblica, política, como nosotros al estar al frente de una institución, sea la institución que sea la iglesia, sea una capillita, sea una parroquia, sea una catedral, sea lo que sea, ¿verdad? Y más aún, ¿verdad?, cuando tenemos un poder grande sobre la gente, donde nosotros tenemos que decidir. Entonces tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Estudiar mucho nuestra propia personalidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué intención yo tengo, verdad? ¿Con qué intención estoy yo aquí? El allá vos sea, ¿verdad? Porque después también uno escucha estos discursos, hombre, se llenan la boca, pero hicimos esto, hicimos aquello, ¿verdad? O sea, como si fuese. Como yo recuerdo antes en los discursos, ¿verdad?, de algún presidente por ahí, siempre repetía la misma cosa. Nosotros hicimos tal cosa, hicimos esto, hicimos aquello, ¿verdad? La misma cosa repetí. Vean la disco rayado, ¿verdad? Entonces, no es eso, ¿verdad? No es eso. Sino que aquí lo que tenemos que mirar verdaderamente es el cómo nosotros dejamos que, así como David, está con esa fuerza verdaderamente, y eso es lo que está viendo todo el pueblo y toda la gente. David mató a 10.000, Saúl a 1.000. Entonces ya es mi conchera. No, cuando digo porque ahí va Leina, entonces hay que hacerle esa manera, hay que cortar cabeza. No puede continuar aquí. Este es un peligro. Y así mismo le dice incluso, ¿verdad?, a su hijo, ¿verdad?, en cuanto que Jonatán está presentando la otra figura. La figura, digámosle de esta manera, por utilizar una palabra, del equilibrio, digamos, ¿verdad? Entonces, donde uno mira, donde uno entiende, cuando se hace amigo, cuando hablan juntos Jonatán con David, justamente él mismo dice, se despoja de lo que él tenía como príncipe, y le da a David, porque él descubre que es una persona que vale la pena. Jonatán hizo un pacto ya con David en ese momento. Capítulo 18, versículo 3. Porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Imagínense. Y eso era justamente lo que tenía el príncipe, es decir, lo que sería el rey después. O sea que Jonatán ya se da cuenta. El hagiógrafo nos quiere enseñar
que lo importante es mirar la capacidad, la cualidad de las personas y que tienen la buena intención. No aquí llegar al poder bareteve, como se dice, o porque he pagado ese lugarcito para yo enriquecerme después a través de ese poder. Peor todavía, ¿entiendes? Así que vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hacía rato que el obispo Alejandro de Sauli, sentado en ese promontorio, meditaba plácidamente y teniendo como música de fondo el rumor del oleaje, alababa a Dios y se regocijaba observando el despejado cielo azul y el esplendente mar que bañaba las costas de su amada Córcega. De pronto, al mirar hacia el horizonte, vio cómo despuntaba una flota con sus velas desplegadas y a medida que se aproximaba a la costa, impulsada por un fuerte viento a favor, pudo corroborar que en los mástiles de los barcos ondeaban las enseñas piratas de los berberiscos. Entonces descendió velozmente al puerto y mandó a que las campanas de las iglesias tocaran a rebato. Y en pocos minutos toda la población ya estaba en camino hacia la parte alta de la isla, porque de ser capturados sus habitantes serían vendidos como esclavos en las ciudades musulmanas del norte de África. Mientras los lugareños escapaban, el prelado se arrodilló en el muelle y con un crucifijo en la mano empezó a orar fervientemente y a bendecir el mar. De pronto, cuando ya la escuadra estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, se encapotó el cielo y se desató una violenta tempestad que zarandeaba a los navíos, haciéndolos chocar entre sí. Varios naufragaron y los restantes tuvieron que emprender la retirada. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos, se calmó el mar y los pobladores retornaron a sus casas maravillados ante el milagro que su obispo había hecho. Alejandro de Sauli, nacido en Milán el 15 de febrero de 1534, pertenecía a una familia noble y rica que, para asegurarle un brillante futuro político en la corte de Carlos V de España, le proporcionó una esmeradísima educación, pero dada su intensa devoción y su indeclinable vocación religiosa. Al cumplir los 17 años ingresó al convento de los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como los barnabitas, y por su aguda inteligencia, su palabra fácil y su excepcional memoria, que le permitió aprenderse palabra por palabra la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y todas las obras de San Juan Crisóstomo y también de San Gregorio Magno. Entonces sus superiores lo enviaron a estudiar teología y filosofía a la Universidad de Pavía, en la que después de graduarse y ordenarse sacerdote en 1556, el padre Alejandro de Sauli se quedó como profesor de ambas materias y se destacó por la elocuencia de su predicación, por lo que el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, le encomendó la orientación de una cuaresma en su catedral e, impresionado por su sabiduría, lo retuvo a su lado como consejero y confesor, cargos que continuó ejerciendo después de haber sido nombrado superior general de los barnabitas en 1567, cuando apenas contaba 33 años. A pesar de sus protestas, el Papa Pío V nombró a San Alejandro de Sauli obispo de Aleria, en Córcega, en 1570, y consagrado por San Carlos Borromeo, llegó a la indómita isla, cuyos habitantes practicaban un catolicismo muy difuso, orientado por un clero ignorante y corrompido, además de influenciados por toda suerte de bandidos marinos y fustigados por la cruda violencia que enfrentaba a las familias, cuyo único alimento era la sed de venganza. Pero ese deplorable panorama no arredró al joven prelado San Alejandro de Sauli, que inmediatamente convocó un sínodo
venció la empecinada oposición de los clérigos, introdujo todas las reformas aprobadas en el Concilio de Trento, capacitó a sus sacerdotes y les insufló un nuevo aire espiritual, visitó todas las parroquias, fundó un seminario, restauró las iglesias que estaban convertidas en establos, impulsó un vigoroso movimiento catequético para niños y adultos, restableció las misas diarias y puso a comulgar a todos los feligreses. Se apersonó de las ayudas a los pobres, a los que abastecía milagrosamente, y durante 20 años, San Alejandro de Sauli fue el guía espiritual, padre, consejero y verdadera autoridad de Córcega, por lo que el pueblo lo llamó apóstol de Córcega. Y ese mismo pueblo se rebotó cuando el Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Pavía, nombramiento que aceptó por la obediencia debida, y en 1591 llegó a su nueva sede, con la salud estropeada, pero el mismo vigor evangélico. Sin embargo, no le alcanzó el tiempo para rejuvenecer su nueva diócesis, porque un año más tarde, la muerte lo sorprendió mientras adelantaba su visita pastoral en el pueblo de Caloso de Asti, el 11 de octubre de 1592, a los 58 años. Y fue canonizado por el Papa San Pío X en 1904. Por eso, hoy, 6 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Alejandro de Sauli que nos ayude a restaurar la fe en nuestro corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios es lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder.
venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey, si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, y pasa mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 20. Y ahora ante esta pregunta, de nuevo volvemos un poco, ¿por qué ha de morir? Le dice Jonatán a su papá. ¿Qué mal ha hecho? Eremínase. ¿Cuál es el problema? Jonatán responde entonces, no solamente dijimos defendiendo a David, porque es mi amigo, dijimos, estuvimos reflexionando sobre la cuestión, qué es lo que entendemos nosotros, porque es mi amigo. Porque es mi amigo Daye, ¿verdad? Amistades interesadas, amistades entonces que elude la verdadera justicia, ¿verdad? La verdadera justicia. Ustedes saben que todas estas reflexiones apocalípticas que nosotros encontramos en la Biblia, el movimiento apocalíptico, surge justamente por una de estas cuestiones antropológicas y al mismo tiempo, digamos así, filosóficas, pero que después se vuelven teológicas, dando la respuesta de Dios, quiere decir el aspecto teológico. O sea, la respuesta teológica quiere decir lo mismo que lo filosófico, solamente que lo filosófico es buscando una razón desde el aspecto humano. Pero hay ciertas cosas que humanamente no sabemos cómo resolver. Y entonces saltamos al aspecto cualitativo, que es la respuesta teológica, es decir, desde Dios. Y entonces el movimiento apocalíptico ante las injusticias justamente propone, ¿verdad?, respuesta, el cielo para los buenos, el infierno para los malos, ¿entienden? Esas son las respuestas trascendentales, ¿verdad?, que viene desde adentro, pero estas son respuestas teológicas, ¿entienden? Entonces, ahí es donde tenemos que entender todo lo que también encontramos en los libros religiosos. Nosotros estamos estudiando un libro religioso. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué ha hecho? Pues es una injusticia muy grande lo que vos estás haciendo. ¿Por qué le querés matar? A ver, decime un poquitito. Y el otro, es decir, Jonatán, no lo está queriendo defender a David simplemente, ¿verdad?, porque es su amigo, su amigo. Desde como ahí está con vos sos mi amigo, vamos a defenderle. Vos sos del grupo, vos sos de esto, etc. Entonces, de como ahí, porque... Ahora, ese no, ese, vean, Boria, voy a tener iguazú, montado, vean, montar de oro, yupila, techo, ari, no sé, pebe, ya, raro, joven, hasta cumbu, la pesa, ¿verdad? O sea, injusticias enormes, ¿verdad? En cuanto a la gravedad del hecho, ¿verdad? La gravedad del hecho. Pero claro, eso es también las expresiones que nosotros tenemos dentro de la humanidad y en todas las culturas, en toda la sociedad. O sea, este es un mal de la humanidad. Los famosos
guantes blancos, que se dice, ¿verdad? Los ladrones de guantes blancos. Y así, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Jonatán está representando a la justicia de cierta manera. Por eso le pregunta a su padre, ¿qué ha hecho David? Es el problema. Y entonces está defendiendo lo que es correcto, en realidad, Jonatán. Lo correcto. No estoy encontrando nada que pueda condenarlo. Es como encontramos en el Nuevo Testamento también en el juicio de Jesús, ¿verdad? Pilato mismo, ¿verdad? Se pregunta y dice, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué más ha hecho? Ese ya es otro caso, ¿verdad? Porque después Pilato le va a entregar a Jesús porque se dio cuenta que él también había sido yo a perder su puesto. Si tú no haces eso, tú eres entonces enemigo del César. Porque alguien que se quiere poner contra Roma es enemigo del César. Andego la gobernadora, andego la representar a la César. Andere ya hay una vez sedicioso a alguien que le quiere derrocar al César, deja que viva. Ahora, el yaguaitan dejero, eta el César landé. Eres ya hay una vez uno que está, un sedicioso que se quiere poner contra el César. Entonces quiere decir que no eres amigo del César. Pilato, hay que darle. Pirajasi, trilla por la bella posea. Sentencia, listo, firma, sí. Pirajasi, da igual, pero yo me lavo la mano. Sí, da igual, sí, ven ahí, va a ver, pense ya, a veces puesto ya sea continuada como gobernador. Eso es interesante, ¿verdad? Pero aquí estamos con lo de Jonatán, ¿verdad? Jonatán aquí le dice a su propio papá, le dice, ¿verdad? Le hace la pregunta, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Incluso dice que, mira, Saúl empuñó la lanza para atacarlo. Después para un poquitito aquí, ¿verdad? Porque no continúa esta narración. ¿Qué pasó aquí? Solamente dice que entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Hasta ahí, ¿verdad? O sea, un poco queda así, parece que disminuye ya esa tensión. Si él se levantó para atacarlo a su hijo, se levantó para atacarlo y tomó la lanza para atacarlo. Solamente ya pasa, ¿verdad? Enseguida el argumento dice, Jonatán comprendió. Después dice, Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada, ¿viste? O sea, continúa un poco, pero no es tan seguro, no te dice si Jonatán ahí se peleó, le agarró a su papá, o Joás se levantó, ¿verdad? Le agarró la lanza, no, a Nina ya puede ver a Saúl, a Nina la peseta, ¿verdad? Nervioso. No te cuenta nada, solamente dice así, ¿verdad? Pero interesante, deja para que nosotros hagamos un poco de fantasía también, pero fantasías de aquellas que nosotros conocemos que suceden en nuestra realidad, ¿verdad? Esa es la pedagogía bíblica del agiógrafo que nos ayuda también a nosotros a reflexionar y a mirar nuestra realidad. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar esta reflexión, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, este capítulo 20. Muy interesante, que nos puede ayudar sobre todo a mirar el aspecto antropológico, pero sobre todo lo que tenemos por dentro, ¿verdad? Que en ese sentido tenemos que mirar lo trascendental, cómo Dios actúa en nuestro corazón y cómo nosotros nos dejamos plasmar por lo trascendente. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.